Hola sexto año, ¿cómo están? Y en esta oportunidad vamos a estar introduciéndonos en un nuevo periodo histórico, el que deviene después de la caída del Imperio Romano, que al ser tan importante en su trascendencia cultural, geopolítica, de expansión territorial, de dominio del Mediterráneo, de impronta clave de la antigüedad, su caída, tras todas las invasiones y su último emperador, en el 476 después de Cristo, marca la entrada a una nueva etapa de la historia a la que se la denomina Edad Media. Todos tenemos que tener claro que no es que de un día para el otro se está en una nueva etapa, pero ¿qué es lo que determina que se esté en una etapa o en otra? Cuando grandes estructuras cambian y permanecen durante un periodo de tiempo muy prolongado, a ese periodo es que se le pone un nombre, una denominación especial, porque tiene diferencias estructurales con la etapa anterior. Entonces, a partir del 476 aproximadamente, es que ingresamos en lo que se conoce como Edad Media, que va a durar hasta el año 1500 aproximadamente, y se toman como hechos emblemáticos para el fin de la Edad Media la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, porque acá cuando hablamos de la caída del Imperio Romano es de Occidente, eso le da entrada a la Edad Media, y salida la caída del Imperio Romano de Oriente, o el descubrimiento de América es otro de los hitos que se toman para cambiar a una nueva etapa a la que la va a denominar Edad Moderna. Vamos a ver cuáles son los rasgos fundamentales de la Edad Media. Toda la construcción occidental del Imperio Romano cae bajo los distintos pueblos invasores. El Imperio Romano se había extendido a tal punto que era casi imposible controlar sus fronteras, y los sátrapas, que eran aquellos encargados de vigilarlas, estaban corruptos, negociaban con los pueblos invasores. Los hunos eran unos de los pueblos dirigidos por Atila, muy guerreros, muy belicosos, muy violentos, que venían empujando a otros pueblos que ingresaron por el lado oriental. También por el sur ingresaron los turcos, por el norte los nórdicos, el musulmán. Las sucesivas oleadas de invasiones hicieron caer esta unidad imperial, y Europa, como defensa, se repliega sobre sí misma, se encierra en su cultura, en sus básicamente la religión, que ya en la última parte del Imperio Romano dejó de ser perseguida y se oficializó, porque era uno de los únicos elementos de cohesión que le estaban quedando a ese imperio tan pluricultural y que había caído ya en una especie de decadencia y de pérdida de identidad. Entonces en Roma se había decidido oficializar el cristianismo para que, en vez de ser perseguido, sea un nexo de cohesión cultural en ese imperio que se estaba desintegrando. El tema es que tras la caída del Imperio Romano, que ustedes ya estuvieron analizando y viendo en video, se ingresa a esta nueva etapa que tiene como una característica la caída de la construcción cultural de Occidente, la poliinvasión, el predominio fundamental de una institución que se transforma en el monopolio del conocimiento y la instauradora de la verdad a través del dogma religioso, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la desintegración de ese poder imperial. Y el poder de los reyes, si bien no se desintegra, sí pierde mucho valor o se transforma cualitativamente, porque los reyes, frente a tantos invasores, la nobleza lo que hace es delegar en caballeros, guerreros, su poder, y a cambio ellos lucharán para defender al rey y a su poder. Por eso es que en la Edad Media los caballeros dicen: lucho en nombre del rey X, y a esos guerreros se les va a dar tierras que a su vez se la van a dar a otros caballeros que van a encargarse en determinado momento de ir generando la producción agrícola de distintas maneras. No va a haber una relación de esclavitud, sino de vasallaje. Los vasallos se encargan de cultivar las tierras con sus campesinos, y la vida se vuelve totalmente rural, se corta la urbanización,
van a aparecer los feudos, que son unidades con un castillo central, grandes muros y muchos territorios adentro para ser explotados a nivel agrícola. Los trabajadores campesinos son una suerte de esclavos en cierta forma porque no pueden salir de ese feudo. Si se vende el feudo, se vende también al vasallo. No es una esclavitud convencional, se los llama esclavos de la gleba, esclavos de la tierra. Tiene diferentes etapas esta Edad Media y tradicionalmente se la conceptualizó como una edad oscura, quieta, mediocre, en la que no pasaba nada, y esto fue un total error de los historiadores. Hoy sabemos que durante la Edad Media primero la ciencia actuó y avanzó, solamente que oculta, porque si se oponía al dogma religioso era considerado herejía, y estas miradas científicas sobre la naturaleza y el hombre podían terminar en la hoguera como castigo de la Inquisición si salían a la luz. Por eso es que los grandes científicos o pensadores estuvieron ocultos. Es el auge de la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, de la inmortalidad a través del oro de transmutación, un producto mágico, físico mágico y químico que lograría que el hombre se eleve espiritualmente, que viva eternamente y que transmute a los metales más bajos en oro. Esa fue la madre de la química, pero también la clase burguesa, que eran los comerciantes en las grandes ferias, en los burgos, como se llamaban, es una clase que dentro de la Edad Media va a comenzar a juntar grandes riquezas, aunque no va a tener títulos de nobleza, obviamente, son comerciantes, pero sí van a ser muy fuertemente protagonistas en las etapas de la historia que vamos a ver más adelante. La Edad Media tuvo entonces una determinada configuración espacial, estuvo enfrentándose continuamente a los invasores, se replegó sobre sí misma, hubo una pirámide social con un rey, caballeros, vasallos, en una especie de sistema de adaptación a una Europa totalmente invadida, a un imperio caído. Pero es muy importante que a ustedes les quede como clave de interpretación de lo que van a ver y de la explicación que yo les estoy dando, es que la Edad Media no fue oscura, ni quieta, ni lenta, ni mediocre. Fue una edad muy difícil, productora de fuerte impronta cultural, de pautas morales, religiosas a través de la Iglesia y de transición significativa hacia la modernidad. Espero que me hayan entendido y que puedan, con los videos que les mando, analizar la situación y poder introducirnos a este fascinante mundo de doncellas, dragones, guerreros, nobles e iglesia que constituye la Edad Media. Gracias.